Le dije a mi hijo que tengo 3 hijos y él nunca fue uno de ellos. Papá, necesito 50.000 euros. Diego estaba parado en mi entrada como si le perteneciera, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. No preguntó, no dijo hola, no reconoció que no había devuelto mis llamadas en 3 años. Simplemente caminó hasta mi puerta principal a las 8 de la mañana de un sábado y declaró su demanda como si fuera un cajero automático cuyo PIN había olvidado. Lo miré fijamente, mi taza de café congelada a mitad de camino hacia mi boca. Detrás de mí, a través de la puerta mosquitera, podía escuchar a Natalia riéndose de algo en la televisión. Su risa de 9 años era brillante y sin complejos. Los gemelos aún estaban durmiendo arriba. Mi esposa, Rebeca, estaba haciendo panqueques en la cocina. Se suponía que sería una mañana normal de fin de semana. Entonces mi hijo de 25 años apareció después de años de silencio, y lo normal se hizo pedazos como cristal. «¿Te ves bien?», dije finalmente porque no sabía qué más decir. Se veía bien realmente. Saludable, caro. Nada como el adolescente de 18 años enojado que había gritado que yo no era su padre verdadero, y salió de mi vida sin mirar atrás. La mandíbula de Diego se tensó. No tengo tiempo para charlas triviales. Necesito el dinero para el lunes. Es importante. ¿Importante cómo? Puse mi café en la barandilla del porche, ganando tiempo para pensar. Mis manos querían temblar, pero no le daría esa satisfacción. ¿Alguien está herido? ¿Estás en problemas? Estoy comenzando una empresa comercial con mi padre verdadero. Necesitamos capital. Él está poniendo la mitad. Soy responsable de la otra mitad. La forma en que dijo padre verdadero fue deliberada. Un cuchillo deslizándose entre mis costillas con precisión quirúrgica. Pensé que me debías al menos esto por mentirme durante toda mi infancia. La puerta mosquitera crujió, y Rebeca apareció, aún sosteniendo una espátula. Miró a Diego, luego a mí, leyendo la situación al instante. Natalia, cariño, ¿puedes ir a despertar a tus hermanos? Diles que el desayuno está casi listo. Su voz se mantuvo calmada, pero sus ojos eran feroces. Nunca había conocido a Diego, solo había escuchado las historias. Ahora estaba aquí, y ella ya se estaba interponiendo entre nosotros como un escudo. Los pasos de Natalia resonaron escaleras arriba. Rebeca cruzó los brazos, esperando. Diego la miró con obvio desdén. Luego se concentró de nuevo en mí. Podemos hablar adentro si estás preocupado porque los vecinos escuchen asuntos familiares. No vamos a entrar. Mantuve mi voz firme. No has sido familia durante 7 años. No puedes aparecer y fingir que esos años no pasaron solo porque necesitas algo. Su cara se enrojeció. Era un niño. Estaba enojado. Mentiste sobre ser mi padre. Me hiciste creer que eras mi papá biológico cuando todo el tiempo no mentí. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Era tu padre. Te crié desde el día que naciste. Cambié tus pañales. Te enseñé a andar en bicicleta. Asistí a cada reunión de padres y maestros. Tu madre y yo nunca discutimos biología porque no importaba. Eras mi hijo. Esa era la verdad hasta que la prueba de ADN demostró lo contrario. Diego sacó su teléfono del bolsillo, revisando la hora como si esta conversación lo aburriera. Mira, no quiero recalentar historia antigua. Necesito el dinero. Puedes ayudarme o no, pero pasaste 18 años jugando a ser papá, así que sí, creo que me debes algo por esa actuación. Rebeca hizo un pequeño sonido en su garganta, algo entre un suspiro y un gruñido. Toqué su brazo gentilmente, una petición silenciosa para dejarme manejar esto. Asintió una vez y volvió adentro, pero sabía que estaba escuchando desde justo detrás de la puerta, protegiendo a nuestros hijos de cualquier explosión que pudiera venir. Miré a Diego, realmente lo miré, y traté de encontrar algún rastro del niño pequeño que solía esperar junto a la ventana a que yo llegara del trabajo. El niño que lloraría si perdía sus partidos de fútbol. El adolescente que había pedido mi consejo sobre chicas y solicitudes universitarias y si debería audicionar para la obra escolar. Esa persona había desaparecido. En su lugar había un extraño usando la cara de mi hijo. Y el reconocimiento de esa pérdida me golpeó más fuerte que sus demandas de dinero. No, dije en voz baja. No te voy a dar 50.000 euros ni 50 euros ni nada en absoluto. Su expresión se oscureció. ¿En serio vas a ser mezquino por esto? Después de todo, sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. Años de dolor tragado exigiendo aire repentinamente. Descubriste sobre tu padre biológico y me borraste como si nunca hubiera existido. No contestabas mis llamadas. Te perdiste mi boda. Nunca conociste a tus hermanos. Enviaste de vuelta cada tarjeta de cumpleaños sin abrir, y ahora apareces pidiendo dinero como si fuera algún ex esposo culpable que necesita pagarte. No eres mi padre. La prueba de ADN lo demostró. Ricardo Ashford es mi padre. Es rico, exitoso, realmente vale la pena conocerlo. Tú eres solo algún tipo al que mi madre engañó y era demasiado estúpido para darse cuenta. Lo dijo casualmente como comentando el clima. Así que sí, creo que me debes por desperdiciar 18 años de mi vida fingiendo ser algo que no eras. La puerta mosquitera se abrió de golpe y Rebeca salió furiosa, espátula aún en la mano como un arma. Sal de nuestra propiedad ahora. Diego se rió. ¿Quién es esta? ¿La esposa de repuesto? ¿Le contaste sobre mi madre? ¿Sobre cómo la alejaste con tu vida mediocre y aburrida? Tu madre tuvo una aventura. Mi voz cortó a través de sus palabras como hielo. Se acostó con su jefe mientras estábamos casados. Quedó embarazada. Eligió no decirle la verdad a ninguno de nosotros. Esos son hechos. Lo que también es un hecho es que te amé de todos modos. Me quedé. Te crié. Y cuando murió cuando tenías 12 años, lloré por ella mientras seguía siendo tu padre todos los días. Algo parpadeó en su cara. Incertidumbre tal vez, o memoria, pero desapareció tan rápido como vino. Ricardo dijo que harías el papel de víctima. Me advirtió que tratarías de hacerme sentir culpable. Ricardo Ashford. Probé el nombre, amargo y familiar. Tu padre biológico que supo sobre ti durante 7 años y nunca intentó conocerte hasta que apareciste con esa prueba de ADN. El hombre que tiene otros 3 hijos que apenas ve. El que está en su 4º matrimonio. Ese es el padre que elegiste. Es exitoso. Posee la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Me está llevando a su negocio.
Me está enseñando cosas que tú nunca podrías. Diego enderezó su corbata cara. Dijo que estarías celoso, que tratarías de sabotear nuestra relación porque no puedes soportar verme tener éxito. Rebeca se rió aguda y sin humor. ¿Éxito en qué? Pidiendo dinero. Tu padre verdadero es tan exitoso que te está haciendo venir aquí a arrastrarte ante el hombre que rechazaste. Esa es su lección de negocios. La cara de Diego se puso roja. Esta es una oportunidad de inversión. Ricardo está probando si puedo obtener capital independientemente. Se trata de demostrar que soy digno de. Se trata de él usándote. De repente me sentí agotado. El peso de esta conversación aplastando mi pecho. Te está haciendo venir aquí porque lo divierte. Sabe que me va a lastimar. Sabe que te va a lastimar. Y no le importa porque para Ricardo Ashford, las personas son solo activos para aprovecharse. No lo conoces. Conozco su reputación. Todos en esta ciudad conocen a Ricardo Ashford, el hombre que destruyó 3 negocios familiares comprando sus deudas durante la recesión, el desarrollador que desplazó a 200 familias de bajos ingresos para construir condominios de lujo. Tu padre biológico es famoso, Diego, solo que no por algo bueno. Las manos de Diego se cerraron en puños. Me está dando oportunidades que tú nunca podrías. Un futuro real, no esta vida suburbana de nada con la que te conformaste. Entonces, ¿por qué estás aquí? La pregunta colgó entre nosotros, simple y devastadora. Si Ricardo Ashford es tan generoso, tan rico, tan perfecto, ¿por qué no está financiando tu empresa comercial él mismo? ¿Por qué su hijo necesita rogar a su padre no verdadero por dinero? El silencio se extendió lo suficiente para que escuchara pájaros cantando en el árbol del vecino. Un coche pasó. Sonidos normales de mañana de sábado que se sentían surreales contra los restos de esta conversación. Porque quiere que aprenda cómo funcionan los negocios. La voz de Diego había perdido algo de su filo. Cómo negociar, cómo aprovechar relaciones para beneficio. Quiere que me lastimes. Lo dije gentilmente, sin enojo. Sabe sobre ti desde que tenías 18 años. Podría haberte contactado en cualquier momento antes de ese resultado de prueba de ADN. Eligió esperar hasta que fueras a él. Eligió ponerte en mi contra. Y ahora te está enviando aquí a pedir dinero que fácilmente podría darte él mismo. Porque esto no se trata de negocios, Diego. Se trata de poder. De demostrar que puede quitarme todo, incluso mi hijo. El teléfono de Diego vibró. Le echó un vistazo y vi su expresión cambiar. Cualquiera que fuera el mensaje, cambió algo. Cuando me miró de nuevo, había algo más feo en sus ojos. Desesperación usando una máscara de desprecio. Ricardo dijo que tratarías de envenenarme en su contra. Dijo que lo harías sonar como un villano porque te sientes amenazado por un hombre real. Su voz se elevó, enojada ahora. Nunca fuiste suficiente, papá. No para mamá, no para mí. Eres un ingeniero de administración media que maneja un coche de 10 años y vive en una casa que probablemente cuesta menos que el presupuesto mensual de vino de Ricardo. Eres mediocre, y no voy a ser mediocre solo porque tú lo eres. Rebeca agarró mi brazo, su agarre firme. Podía sentirla temblando. Si de rabia o del esfuerzo de mantenerse callada, no podía decir. Detrás de nosotros, escuché pequeños pasos en la casa. Los gemelos, probablemente preguntándose por qué el desayuno estaba tardando tanto. Pensé en ellos escuchando esto, aprendiendo que su medio hermano, que nunca habían conocido, pensaba tan poco del padre que amaban. Necesitas irte. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. No vas a obtener dinero de mí. No hoy. Nunca. Lo que estás obteniendo es un último consejo. Lo quieras o no. Ricardo Ashford no te ama. Ama lo que representas. Una forma de lastimarme, de demostrar su superioridad, de tener otra posesión que puede mostrar. Y en el segundo que dejes de ser útil, te desechará exactamente como ha desechado a todos los demás en su vida. Te equivocas. Pero la voz de Diego tembló. Es mi padre. Quiere ayudarme a tener éxito. Entonces deja que escriba el cheque él mismo. Di un paso atrás hacia mi puerta, hacia mi familia, hacia la vida que había construido después de que Diego destruyó la primera. Adiós, Diego. Espero que algún día descubras lo que realmente vales, pero no lo vas a descubrir aquí. Se quedó ahí por un largo momento, teléfono en mano, traje caro ligeramente arrugado ahora. Lo vi como un niño pequeño otra vez, solo por un segundo. 5 años, llorando porque se había caído de su bicicleta. Lo había levantado, limpiado sus rodillas. Le había dicho que era lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo. Me había creído entonces, había confiado en mí completamente. Esa confianza se sentía como un fantasma atormentando el espacio entre nosotros. Ricardo tenía razón sobre ti. La voz de Diego se volvió fría. Eres amargo y pequeño, y morirás amargo y pequeño en esta casa patética, con tu familia de repuesto que probablemente descubrirá lo decepcionante que eres eventualmente. También, se alejó antes de que pudiera responder, subiendo a un BMW que no había notado antes, demasiado enfocado en su cara para ver el coche. Se fue rápido, neumáticos chirriando ligeramente en la curva. Rebeca me jaló adentro y me abrazó, y me di cuenta de que estaba temblando. Papi. Natalia estaba parada al pie de las escaleras, su cara preocupada. ¿Quién era ese hombre? Nadie importante, cariño. Rebeca respondió antes de que pudiera, su voz perfectamente calmada. Solo alguien que papi solía conocer. Vamos, consigamos esos panqueques para ustedes niños antes de que se enfríen. Los gemelos bajaron retumbando detrás de su hermana, niños de 8 años con energía sin límites y sin conciencia de que algo estaba mal. Rebeca los dirigió a la cocina, lanzándome una mirada que decía que hablaríamos después. Asentí y seguí, pero mis manos aún temblaban mientras servía más café. Había conocido al padre biológico de Diego exactamente una vez, hace 15 años, en circunstancias que aún me dolía el estómago recordar. Ricardo Ashford había aparecido en la fiesta del 7º cumpleaños de Diego, sin invitación e inesperadamente. Carolina, mi esposa en ese momento, se había puesto blanca cuando lo vio. No entendí por qué hasta más tarde esa noche cuando comenzaron los gritos, cuando la verdad salió en fragmentos y acusaciones, cuando mi matrimonio implosionó y mi entendimiento de la existencia de mi hijo se fracturó en algo dentado y filoso. La aventura había durado 6 meses cuando Diego tenía 2 años. Carolina juró que la había terminado. Juró que había elegido a nuestra familia.
Juró que Ricardo no significaba nada. No había sabido que estaba embarazada hasta después de que dejaran de verse. Se había convencido de que el tiempo significaba que Diego era mío. Necesitaba que fuera mío porque la alternativa era insoportable. Y le había creído porque la amaba, porque Diego tenía mis ojos. O eso pensaba, porque la historia que nos contábamos era más fácil que la verdad. Ricardo había sabido, siempre había sabido. Había guardado ese conocimiento como un arma, esperando el momento perfecto para detonarlo. La aparición en la fiesta de cumpleaños fue teatro, un disparo de advertencia. No quería custodia o una relación. Quería vernos retorcernos, recordar a Carolina lo que había hecho, establecer su poder sobre nuestras vidas. Entonces se había ido, y tratamos de fingir que nunca pasó. Carolina murió 3 años después en un accidente de coche, repentino y sin sentido, y devastador. Diego tenía 12 años, enojado con el mundo, ahogándose en dolor. Lo había sostenido durante el funeral, durante las noches sin dormir, durante su rabia contra un universo que se llevó a su madre. Habíamos sobrevivido esa pérdida juntos. O eso pensé. Habíamos construido una nueva versión de familia, solo nosotros dos, padre e hijo contra el mundo. La prueba de ADN pasó en su 18º cumpleaños. La había pedido en línea usando dinero de sus regalos de graduación. Dijo que quería conocer su herencia para un ensayo universitario. No pensé nada de eso hasta que obtuvo los resultados, y la tierra se movió bajo mis pies. No padre e hijo, no relacionados biológicamente en absoluto. La prueba era absoluta, incuestionable, devastadora. Diego había mirado los resultados por horas, sin hablar. Entonces había sacado su teléfono y comenzado a buscar a Ricardo Ashford. Lo encontró inmediatamente porque Ricardo era famoso en nuestra ciudad, rico, conectado, todo lo que yo no era. A la mañana siguiente, Diego llamó a la oficina de Ricardo. Se encontraron para almorzar, y algo en mi hijo se abrió ese día, algo que se tragó los 18 años que habíamos construido juntos, y los reemplazó con resentimiento y desprecio. La transformación no fue inmediata, fue gradual, insidiosa. Diego comenzó a mencionar a Ricardo casualmente. Qué impresionante era su oficina, cuántos empleados tenía, cómo había ofrecido ayudar con la colegiatura universitaria. Traté de ser comprensivo, traté de darle a Diego espacio para procesar sus sentimientos complicados sobre tener 2 padres. Pero comprensión no era lo que quería. Quería que desapareciera, que dejara de existir para poder abrazar completamente el mundo de Ricardo sin la culpa de abandonarme. Para cuando Diego se fue a la universidad ese otoño, ya se había mudado emocionalmente. Vino a casa para Día de Acción de Gracias, pero pasó todo el fin de semana en su teléfono mandando mensajes a Ricardo. Vacaciones de Navidad, se quedó con Ricardo en su lugar. Dijo que el hombre tenía una cabaña de esquí en Aspen. ¿Y por qué querría pasar las vacaciones en nuestra casa aburrida cuando podía estar esquiando? Le había enviado regalos de todos modos. Regresaron sin abrir. Semestre de primavera, cambió su contacto de emergencia de mí a Ricardo. Actualizó sus redes sociales para decir que Ricardo Ashford era su padre, sin mención de mí en absoluto. Comenzó a usar el apellido de Ricardo informalmente, aunque legalmente aún era Diego Cooper. Cuando llamaba a su dormitorio, su compañero de cuarto diría que no estaba. Cuando manejaba al campus, no abriría su puerta. Dejé notas, envié correos electrónicos, intenté todo excepto lo que realmente quería, que era que desapareciera. La conversación final pasó en mayo de su primer año. Había aparecido en su dormitorio sin anunciar, determinado a resolverlo. Habíamos ido a una cafetería cerca del campus, y nos sentamos uno frente al otro como extraños, encontrándose para una cita a ciegas fallida. Me dijo claramente que Ricardo era su padre real ahora, que necesitaba aceptar eso y seguir adelante, que estaba cambiando su apellido legalmente tan pronto como se procesaran los papeles, que no debería contactarlo más porque era confuso y molesto. Había preguntado qué pasaba con los 18 años que habíamos pasado juntos. ¿Qué pasaba con todos los momentos que importaron antes de que la biología entrara en la ecuación? Se había encogido de hombros y dijo que esos años se sentían falsos ahora, como si hubiera estado viviendo una mentira. Ricardo era auténtico. Yo era un error que necesitaba corrección. Había terminado su café y me había dejado sentado ahí. Y esa fue la última conversación real que tuvimos hasta esta mañana, cuando apareció demandando dinero. 7 años de silencio. 7 años preguntándome si estaba bien, si se había graduado, si era feliz. 7 años revisando sus redes sociales desde cuentas falsas porque me había bloqueado en todo. 7 años viendo fotos de él con Ricardo en galas benéficas y torneos de golf y conferencias de negocios. Siempre sonriendo, siempre pulido, siempre a 1.000.000 de millas del niño que había criado. Y entonces, había conocido a Rebeca hace 3 años en la boda de un amigo. Era recientemente viuda con 3 hijos, y una sonrisa que hizo que algo en mi pecho recordara cómo sentir cosas además del dolor. Hablamos por horas en la recepción, luego intercambiamos números, luego comenzamos a salir con la esperanza cautelosa de personas que habían sido devastadas por la pérdida. Su esposo había muerto de cáncer, dejándola con Natalia y los gemelos cuando los niños apenas tenían edad suficiente para recordarlo. Ella entendía dinámicas familiares complicadas, entendía que el amor no siempre siguiera líneas biológicas. Nos casamos 18 meses después en una pequeña ceremonia en su patio trasero. Sus hijos me habían llamado papá dentro del primer año de citas fácil y naturalmente, como si fuera obvio que eso era lo que yo era. Traté de no compararlos con Diego, traté de no medir su afecto contra su rechazo, pero el contraste era imposible de ignorar. Estos niños que no compartían ADN conmigo, me eligieron como su padre. El niño que había criado desde el nacimiento, había elegido a alguien más. Ahora Diego estaba parado en mi entrada 7 años después, como si no hubiera pasado tiempo, demandando dinero para una empresa comercial, con el hombre que había destruido sistemáticamente todo lo que habíamos sido. Y había dicho no, porque finalmente entendía algo crucial. Diego no me había rechazado porque no era su padre biológico. Me había rechazado porque la vida de Ricardo Ashford se veía más brillante, porque riqueza y estatus importaban más que 18 años de amor.
porque había confundido paternidad real con el desempeño del éxito. Los gemelos estaban discutiendo sobre distribución de jarabe cuando Rebeca regresó a la sala donde yo estaba parado, sosteniendo mi café frío y mirando la nada. Tomó la taza de mis manos y la puso. Luego sostuvo mi cara entre sus palmas. Hiciste lo correcto. Su voz era firme. Darle dinero solo le habría enseñado que la manipulación funciona. Lo crié mejor que esto. Las palabras salieron rotas. Solía ser amable. Solía preocuparse por la gente. ¿Qué le pasó a ese niño? Ricardo Ashford pasó y adolescencia y dolor sobre su mamá, que probablemente nunca se procesó completamente. Rebeca besó mi frente. Pero principalmente Ricardo Ashford convirtiendo a tu hijo en un arma para lastimarte. Está funcionando. Lo sé. Me abrazó. Pero no estás solo en esto. Nos tienes. 3 niños que te aman más que nada. Una esposa que te va a hacer comer panqueques aunque no tengas apetito. Y tal vez algún día Diego descubra lo que perdió. Tal vez no. Pero de cualquier manera, no puedes dejar que sus decisiones destruyan la vida que has construido. La sostuve, y escuché a nuestros niños riéndose en la cocina, y traté de creerle. El problema era que la llegada de Diego había reabierto algo que pensé que había cicatrizado. El conocimiento de que el niño que más había amado en el mundo me había mirado y no había visto nada que valiera la pena conservar. Que la biología había importado más que la memoria. Que el dinero de Ricardo había pesado más que mi devoción. El resto de ese sábado pasó en una borrosidad de normalidad forzada. Llevamos a los niños al parque, hicimos cena juntos, vimos una película. Todo el tiempo me sentí como si estuviera actuando estar bien, dando todas las notas correctas mientras algo dentro de mí sangraba. Rebeca lo vio pero no presionó. Solo se mantuvo cerca, y se aseguró de que nunca estuviera solo con mis pensamientos por mucho tiempo. Domingo en la mañana, obtuve el primer mensaje. Número desconocido. Papá dijo que te negaste a ayudar. No sorprendido. Siempre fuiste egoísta. No tomó habilidades de detective saber que Diego había cambiado su número, y se estaba contactando para torcer el cuchillo más profundo. Lo borré sin responder. El segundo mensaje llegó una hora después. Ricardo dice que debería llevarte a corte por 18 años de fraude emocional. Está dispuesto a financiar la demanda. Tercer mensaje antes del mediodía. Me debes por fingir ser mi padre. Ricardo calculó lo que habrías pagado en manutención infantil si hubieras sido honesto desde el principio. Son alrededor de 200.000. El abogado se pondrá en contacto. Mostré los mensajes a Rebeca. Tomó mi teléfono y bloqueó el número. Luego me lo devolvió. Está desesperado. Ricardo probablemente está parado sobre su hombro diciéndole qué escribir. No respondas. Pero los mensajes siguieron llegando desde números nuevos. Cada uno más agresivo, más amargo, más claramente escrito por alguien que disfrutaba causando dolor. Para el lunes en la mañana, tenía 17 números bloqueados y un dolor de cabeza que se sentía como si estuviera partiendo mi cráneo. Llamé a mi abogada, una mujer mayor llamada Patricia, quien había manejado mi testamento y los papeles de adopción de Rebeca para sus hijos después de que su padre murió. Patricia escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego me pidió que reenviara todos los mensajes. Los leyó en silencio, su expresión volviéndose progresivamente más severa. Finalmente, me miró a través de su escritorio y negó con la cabeza. Esto es acoso. Acoso legalmente sin fundamento. Ninguna corte va a otorgar daños por criar a un niño que creías que era tuyo. Hizo notas en un blog legal. Pero enviaré una carta de cese y desista tanto a Diego como a Ricardo Ashford. Eso debería detener los mensajes. Si no, podemos buscar una orden de restricción. No quiero obtener una orden de restricción contra mi hijo. Las palabras sabían mal en mi boca. No se está comportando como tu hijo. Se está comportando como el perro de ataque de Ricardo Ashford. La voz de Patricia se suavizó. Sé que esto es doloroso, pero necesitas protegerte a ti mismo y a tu familia. Este hombre está amenazando acción legal sobre algo que no es accionable. Eso no es dolor o confusión. Esa es intimidación calculada. Redactó la carta mientras esperé. Luego imprimió 2 copias y las envió por mensajero para confirmación de firma. Manejé a casa sintiéndome como si acabara de declarar la guerra a mi propio hijo. Rebeca me encontró en la puerta y me jaló adentro sin una palabra. Y me di cuenta de que había estado llorando en algún lugar entre la oficina de Patricia y casa sin notarlo. Los mensajes se detuvieron después de que llegó la carta de cese y desista. Silencio de radio por 3 días que se sentía más ominoso que el acoso. Seguí revisando mi teléfono, esperando algo peor. Una demanda, una campaña de difamación pública. Ricardo Ashford era vengativo y creativo, y tenía recursos infinitos. El silencio se sentía como una respiración contenida, antes de un grito. El jueves en la noche, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté. Una voz de mujer, profesional y fría. ¿Es David Cooper? Sí. Estoy llamando del Hospital General Mercy. Estás listado como contacto de emergencia para Diego Ashford. Ha sido admitido después de un intento de suicidio. El mundo se inclinó. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo está? Está estable. Tuvo una sobredosis de pastillas para dormir, pero fue encontrado rápidamente. Está pidiendo verte. La voz de la mujer no llevaba juicio, solo información clínica. Las horas de visita son hasta las 9 esta noche si quieres venir. Miré a Rebeca, quien se había puesto pálida leyendo mi cara. Estaré ahí en 20 minutos. El hospital estaba en el centro, a 40 minutos con tráfico. Rebeca manejó mientras me senté en el asiento del pasajero, tratando de procesar lo que estable realmente significaba, tratando de entender cómo habíamos pasado de mensajes de acoso a intento de suicidio en menos de una semana, tratando de no pensar en Diego a los 12 años, sollozando en mis brazos después del funeral de Carolina, rogándome que no lo dejara también. Rebeca se estacionó en el estacionamiento de visitantes y agarró mi mano antes de que pudiera salir. Lo que pase ahí adentro, recuerda, que ya no es tu niño pequeño, es un hombre adulto que ha tomado decisiones. Puedes amarlo y aún así protegerte. Asentí, pero no estaba seguro de creerlo. Alguna parte de mí siempre lo vería como el niño que me necesitaba, sin importar cuánta evidencia se acumulara en contra.
Caminé a ese hospital listo para perdonar todo, y me odié por eso. El cuarto de Diego estaba en el cuarto piso, unidad de observación psiquiátrica. Una enfermera revisó mi identificación y me llevó a un cuarto con ventanas reforzadas y muebles empernados al piso. Estaba sentado en la cama, bata de hospital, haciéndolo ver más joven y vulnerable. Sus muñecas tenían vendajes, línea intravenosa en su brazo. Cuando me vio, algo se desplomó en su expresión. Papá. Su voz se quebró. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Me paré al pie de su cama, no seguro si abrazarlo o mantener mi distancia. ¿Qué pasó? Todo se desplomó. Miró sus manos. El trato de negocios colapsó. Ricardo dijo que fue mi culpa por no asegurar el capital completo. Dijo que lo había avergonzado, que tal vez no estaba hecho para su mundo después de todo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su cara. No ha contestado mis llamadas en 3 días. Su secretaria dice que no está disponible indefinidamente. Creo que ha terminado conmigo. Las piezas cayeron en su lugar con claridad nauseabunda. Ricardo había preparado a Diego para fallar. Me había enviado a mí por dinero sabiendo que me negaría. Luego usó esa negativa como prueba de que Diego no era digno del nombre Ashford. Era cruel y metódico, y exactamente lo que había esperado de un hombre que trataba a las personas como piezas de ajedrez. ¿Entonces trataste de matarte? Lo dije sin rodeos, tratando de mantener la ira fuera de mi voz. Enojado con Ricardo. Enojado con Diego por dejarse usar. Enojado conmigo mismo por no protegerlo de esto de alguna manera. No sabía qué más hacer. Su voz era pequeña. Quemé todos los puentes acercándome a Ricardo. Arruiné mi relación contigo. Abandoné la escuela de posgrado porque Ricardo dijo que la educación formal era para personas sin conexiones. Renuncié a mi trabajo porque me prometió algo mejor. Y ahora no tengo nada. Nadie. No podía enfrentar comenzar de cero. No tenías nada. Me tenías a mí. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Te habría ayudado. Te habría dejado mudarte a casa. Te habría ayudado a encontrar trabajo. Te habría apoyado en reconstruir tu vida. Pero tenías que tratar de destruirme primero. Se estremeció. Ricardo escribió esos mensajes. Dijo que te sentirías lo suficientemente culpable para pagar si lo hacía parecer legal. Solo quería hacerlo feliz. Demostrar que valía la pena mantener cerca. Atacando al hombre que te crió. Sentí 7 años de dolor subiendo en mi garganta como bilis. Amenazando con demandas y llamándome mediocre y diciéndome que me debías por 18 años de amor. Lo sé. Ahora estaba llorando. Completamente. Sé que la cagué. La cagué todo. Pero no sabía qué más hacer. Ricardo dijo que me desheredaría si no intentaba, y no podía perderlo a él también. Es mi padre verdadero. Es un donante de esperma que disfrutaba verte sufrir. Me acerqué a la cama, mi voz bajando. Diego, necesito que escuches esto. Ricardo Ashford no te ama. Nunca te amó. Eras un juguete con el que jugó hasta que se aburrió. Eso no es paternidad. Eso es narcisismo con un fondo fiduciario. Pero es exitoso. Es importante. Podría haberme dado oportunidades. No te dio nada excepto desprecio y manipulación. Me senté en la silla junto a su cama, repentinamente agotado. ¿Sabes qué hacen los padres reales? Aparecen. Se quedan. No hacen que sus hijos salten a través de aros para ganar afecto básico. Definitivamente no envían a sus hijos a extorsionar dinero del hombre que realmente los crió. Diego miró al techo, lágrimas aún corriendo. Arruiné todo contigo. Sé eso. No puedo retractar las cosas que dije. No puedo deshacer los años que te ignoré. Ni siquiera sé por qué estás aquí. Porque cuando el hospital llamó, mi primer pensamiento fue que no podía perderte. La admisión dolió decir en voz alta. No otra vez. Ya te perdí hace 7 años cuando elegiste a Ricardo. Perderte permanentemente mataría algo en mí que no estoy seguro de que sobreviviría. Lo siento. Lo dijo tan calladamente. Casi no lo escuché. Lo siento mucho por todo esto. Nos sentamos en silencio por mucho tiempo. Los sonidos del hospital se filtraron a través de la puerta cerrada. Alguien llorando en otro cuarto. Enfermeras hablando en su estación. Una televisión sonando en algún lugar distante. Sonidos normales en un lugar diseñado para personas que habían dejado de ser capaces de manejar lo normal. Ricardo me envió a ti como una prueba. La voz de Diego era plana ahora, sin emociones. Quería ver si realmente lo haría, si te lastimaría por él. Cuando regresé y le dije que te habías negado, se rió. Dijo que había fallado en la negociación más simple, que era demasiado emocional para los negocios. Entonces me dijo que el trato estaba muerto, y que probablemente debería descubrir mi vida sin su ayuda. Eso fue hace 4 días. Sí, pasé 2 días llamando a todos los que conocía, tratando de juntar el dinero yo mismo. Nadie me ayudó. Todas las personas que pensé que eran amigos eran solo asociados de Ricardo siendo educados. Cuando me di cuenta de lo solo que estaba, de lo completamente que me había aislado, hizo un gesto hacia sus muñecas vendadas. Parecía la única manera de hacer que dejara de doler. No es la única manera. Extendí la mano, y toqué su mano cuidadosamente como si pudiera romperse. Es la solución permanente a problemas temporales. Eso es lo que te dije cuando tenías 15 años y tuviste tu primera ruptura. ¿Recuerdas? El fantasma de una sonrisa cruzó su cara. Me hiciste ver esa película estúpida sobre el tipo que ve cómo sería la vida si nunca hubiera nacido. Qué bello es vivir, no estúpida. Clásica. Sentí algo en mi pecho aflojándose ligeramente. Lloraste durante el final y fingiste tener alergias. Sí tenía alergias, pero ahora casi estaba sonriendo, y la expresión se veía dolorosa en su cara, como si hubiera olvidado cómo. Hiciste chocolate caliente después, y hablamos sobre cómo la vida de todos le importa a alguien. Tu vida me importa a mí. Apreté su mano. Siempre lo ha hecho, incluso cuando me odiabas, incluso cuando me dijiste que era mediocre y aburrido, y no tu padre verdadero. Siempre has sido mi hijo, Diego. Eso no ha cambiado. Comenzó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez. No merezco eso. No merezco tu perdón después de todo. Probablemente no, lo dije gentilmente. Pero el amor no se trata de merecer. Se trata de elegir a alguien y mantener esa elección incluso cuando lo hacen difícil. Te elegí hace 25 años cuando naciste. Aún te estoy eligiendo ahora. Una enfermera entró a revisar sus signos vitales, dándonos un momento de respiro de la intensidad. Cuando se fue, Diego parecía más calmado, más centrado.
Preguntó sobre mi vida, realmente interesado por primera vez en años. Le conté sobre Rebeca y los niños, sobre mi promoción en el trabajo, sobre la casa que habíamos comprado. Escuchó sin el desprecio que esperaba, solo triste aceptación de que se había perdido todo eso. ¿Crees que alguna vez querrían conocerme? Lo preguntó vacilante. ¿Tus otros hijos? ¿Saben de mí? Saben que tuve un hijo con quien perdí contacto. No saben los detalles. Elegí mis palabras cuidadosamente. Y sí, algún día, si estás saludable y estable, creo que les gustaría conocer a su hermano. Pero eso no va a pasar mañana. Necesitas enfocarte en mejorar primero. Ricardo me dijo que eran reemplazos, que me habías borrado y construido una nueva familia para olvidar que existía. Su voz era amarga. Le creí. Creíste muchas cosas que Ricardo te dijo. Eso va a tomar tiempo desentrañar. Me levanté sabiendo que no podía quedarme mucho más. Rebeca estaba en la sala de espera y los niños necesitaban cena. Pero cuando salgas de aquí, podemos descubrir los próximos pasos. ¿Terapia? Tal vez una casa de transición mientras reconstruyes. Te ayudaré, pero no te voy a rescatar. Vas a tener que hacer el trabajo. Asintió, viéndose agotado. Entiendo. ¿Y Diego? Me detuve en la puerta. No contactes a Ricardo Ashford nunca más. Bloquea sus números. Bloquea su correo electrónico. Bórralo de tu vida completamente. Es veneno y necesitas desintoxicarte. De acuerdo. Lo dijo tan calladamente. Apenas lo escuché. De acuerdo. Encontré a Rebeca en la sala de espera y colapsé en la silla junto a ella. No hizo preguntas, solo tomó mi mano y me dejó respirar. Manejamos a casa en silencio, ambos procesando lo que la visita al hospital significaba. Diego estaba vivo pero roto, arrepentido, pero tal vez no lo suficiente, y estaba de vuelta en 1900. La posición agotadora de ser su padre con toda la complejidad que eso implicaba. Los siguientes 3 meses fueron brutales. Diego pasó 2 semanas en cuidado psiquiátrico, luego se mudó a una instalación de vida transicional para personas recuperándose de intentos de suicidio. Lo visité 2 veces por semana trayendo libros y comida para llevar, sentándome con él mientras trabajaba a través de ejercicios de terapia. Rebeca vino una vez, evaluándolo con el ojo agudo de una madre protegiendo a sus cachorros. No era cálida, pero era civil, que era más de lo que había esperado. Diego comenzó a llamarme regularmente. No todos los días, pero lo suficientemente frecuente como para que comenzara a creer que era serio sobre reconstruir. Consiguió un trabajo en una cafetería cerca de su instalación. Nada glamoroso, salario mínimo y mañanas tempranas, pero trabajo honesto. Me enviaba fotos de arte en café que había hecho, orgulloso de pequeños logros de una manera que nunca había estado sobre los tratos de negocios de Ricardo. Hablamos sobre Carolina eventualmente, sobre la aventura y las mentiras, y cómo habían formado toda su existencia. Lloró por extrañarla, sobre cómo me había culpado por su muerte de maneras que nunca había articulado, sobre cómo Ricardo había fomentado esa culpa, la había usado para crear una cuña entre nosotros. Las conversaciones eran dolorosas pero necesarias, excavando heridas que habían supurado por años. En el 4.º mes, Diego preguntó si podía venir a cenar. Rebeca accedió a regañadientes, haciéndome prometer que estableceríamos límites claros. Los niños estaban nerviosos, habiendo escuchado pedazos sobre su misterioso hermano mayor. Estaba aterrorizado de que sería un desastre que retrasaría todo el progreso frágil. Diego apareció a tiempo vistiendo jeans limpios y una camisa abotonada, llevando flores para Rebeca y un juego de mesa para los niños. Se veía saludable, con ojos claros, como alguien que había sobrevivido a ahogarse y aún estaba sorprendido de estar respirando. Rebeca aceptó las flores con educada cautela y lo mostró adentro. La cena fue incómoda al principio. Los gemelos miraron a Diego como si fuera un extraterrestre. Natalia hizo preguntas directas sobre dónde había estado y por qué los estaba conociendo ahora. Diego respondió honestamente, apropiado para la edad, pero no condescendiente. Les dijo que había cometido errores y lastimado a personas que amaba y estaba tratando de ser mejor ahora. La simplicidad de eso pareció satisfacerlos. Después de la cena, jugamos el juego de mesa que había traído. Diego fue paciente con la constante ruptura de reglas de los gemelos y vitoreó cuando Natalia ganó. Rebeca lo observó cuidadosamente todo el tiempo, aún protectiva, pero vi su expresión suavizarse cuando ayudó a limpiar sin que se lo pidieran. Cuando se fue, me abrazó en la puerta y dijo, «Gracias por darme otra oportunidad». Le dije que aún tenía un largo camino que recorrer antes de ganársela completamente, pero estaba orgulloso del progreso que había hecho. 6 meses después del intento de suicidio, Diego se mudó a su propio apartamento. Pequeño estudio en un barrio decente, amueblado con muebles de segunda mano y buenas intenciones. Había sido promovido a supervisor de turno en la cafetería y estaba tomando clases nocturnas en el colegio comunitario. No la vida glamorosa que Ricardo había prometido, pero genuina y ganada. Lo ayudé a mudarse junto con los gemelos que lo trataron como una aventura. Colgamos cuadros y armamos muebles y ordenamos pizza, y por unas horas se sintió casi normal. El mensaje llegó en un martes aleatorio en la noche mientras ayudaba a Natalia con la tarea. Número desconocido, pero reconocí el patrón. Espero que estés satisfecho contigo mismo. Has reducido a mi hijo a trabajar en retail y vivir en pobreza. Esto es tu culpa. Ricardo Ashford, contactándome después de meses de silencio para recordarme que aún estaba observando. Mostré el mensaje a Rebeca. Lo leyó y se rió. Es patético. Bloquéalo y sigue adelante. Pero no lo bloqueé. En cambio, respondí. Tu hijo está vivo, feliz, aprendiendo quién es sin tu manipulación. Diría que eso es lo opuesto a la pobreza. La respuesta llegó rápidamente. Está desperdiciando su potencial. Podría haber sido alguien importante. Ahora es el hermano de alguien. El futuro tío de alguien. El hijo de alguien otra vez. Eso lo hace más importante que todo tu imperio de bienes raíces. Presioné enviar antes de poder dudar de mí mismo. El siguiente mensaje fue más largo. Ganaste. Felicidades. Recuperaste a tu hijo haciéndolo tan patético que no tenía a dónde más ir. Eso no es amor. Esa es desesperación usando una máscara. Pensé en no responder, pero algo en mí necesitaba que Ricardo escuchara esto. No gané. Él ganó. Te sobrevivió.
Eso toma más fuerza que cualquier cosa que hayas hecho jamás. Y sí, es mi hijo otra vez, pero no porque lo forcé, porque lo eligió, porque descubrió que la biología no hace familia. La elección sí. Nunca entenderás eso porque nunca has elegido a nadie en tu vida. Solo los compras y los rompes y los tiras. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, volverá a mí. Siempre lo hacen. No esta vez. Bloqueé el número y puse mi teléfono abajo y me sentí más ligero de lo que había estado en años. Diego vino a Navidad ese año. Había estado sobrio por 9 meses, empleado por 7, y en terapia todo el tiempo. Trajo regalos para todos, cosas consideradas que mostraban que había estado prestando atención. Una serie de libros que Natalia mencionó una vez, sets de construcción para los gemelos, una buena botella de vino para Rebeca y yo. Abrimos regalos en la sala mientras nevaba afuera, y los niños discutían sobre de quién era el turno de elegir una película, y Diego me miró con lágrimas en los ojos. Gracias por no rendirte conmigo, lo dijo calladamente mientras los niños estaban distraídos. Sé que no lo merecía. Nadie merece amor incondicional. Eso es lo que lo hace incondicional. Le di un regalo, una foto enmarcada de él a los 5 años, riéndose en mis hombros en el zoológico. Mantuve esto en mi oficina todo el tiempo que estuviste fuera, incluso cuando me odiabas, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre, porque aún eras mi hijo. Sostuvo el marco como si estuviera hecho de cristal, mirando la foto. Recuerdo ese día. Me compraste orejas de elefante y puse azúcar en polvo por todas partes. Vomitaste en el viaje de regreso a casa porque me dejaste comer 3. Ahora estaba sonriendo. Eras una mala influencia. La peor. Sonreí de vuelta. Aún lo soy. Pregúntale a Rebeca. La noche se disolvió en el cómodo caos de familia. Niños corriendo emocionados por el azúcar. Rebeca organizando sobras. Diego ayudando a los gemelos a construir sus nuevos juguetes mientras Natalia leía en el sofá. En un punto, Rebeca vino y se paró junto a mí, mirando a Diego jugar con sus hijos y apretó mi mano. Está tratando. Lo dijo como una observación, no alabanza. Lo veo tratar. Lo está. Es bueno con ellos. Asintió hacia donde Diego estaba haciendo reír a los gemelos con voces tontas para sus figuras de acción. Natural con niños. Siempre lo fue. Lo recordé como adolescente siendo voluntario en el centro comunitario con niños de primaria antes de Ricardo, antes de que todo se rompiera. Creo que lo saca de su madre. Carolina era buena con la gente. Lo saca de ti también. Rebeca besó mi mejilla. Compartan ADN o no. La noche terminó con todos agotados y felices. Diego abrazó a cada uno de los niños despidiéndose, prometiendo venir a la obra escolar de Natalia el mes siguiente. Abrazó a Rebeca, quien se puso rígida ligeramente pero le dio palmaditas en la espalda. Entonces se giró hacia mí, y por un momento fuimos solo padre e hijo otra vez, sin complicaciones por historia o biología o los restos de los últimos 7 años. Te amo, papá. Lo dijo simplemente. Debería haberlo dicho más. Lo estoy diciendo ahora. Yo también te amo. Lo abracé fuerte. Maneja seguro. Manda mensaje cuando llegues a casa. Lo haré. Se apartó sonriendo. Mismo protocolo de seguridad que cuando tenía 16 años. Algunas cosas no cambian. Lo vi alejarse en su sedán usado, tan diferente del BMW en el que había llegado esa mañana meses atrás. Rebeca se paró junto a mí en el porche. Nuestros niños ya arriba preparándose para dormir. La nieve estaba cayendo más fuerte ahora, cubriendo todo de blanco. ¿Crees que estará bien?, preguntó Rebeca. Creo que lo está descubriendo. La acerqué. Un día a la vez. Entramos y cerramos la puerta contra el frío. Arriba, podía escuchar a los gemelos discutiendo sobre de quién era el turno de usar el baño primero. Natalia estaba cantando algo desafinado en su cuarto. Sonidos normales. De una noche normal en una casa normal. La vida que había construido después de que todo se desplomara. Pasaron 2 años. Diego terminó su título asociado y se transfirió a una universidad de 4 años estudiando trabajo social. Quería ayudar a niños de familias rotas, dijo. Darles el apoyo que había necesitado cuando Carolina murió, cuando Ricardo había entrado a su vida como una bomba. El trabajo era difícil pero satisfactorio, y lo vi crecer en alguien reflexivo e intencional, alguien que había estado roto y había elegido reconstruirse en algo mejor. Salía ocasionalmente, pero nada serio, enfocado en escuela y trabajo y terapia, y reconstruyendo relaciones con personas que había lastimado durante los años de Ricardo. Envió cartas de disculpa a amigos que había ignorado, hizo las paces con la tía y el tío que habían tratado de mantenerse en contacto cuando los había bloqueado. Lenta, cuidadosamente, cosió una vida que se sentía auténtica, en lugar de actuada. Los gemelos comenzaron a llamarlo su hermano mayor fácil y naturalmente. Natalia era más reservada, pero se fue calentando gradualmente, conectando con él por su amor compartido por libros de fantasía. Rebeca se relajó alrededor de él, viendo que sus cambios no eran manipulación, sino crecimiento genuino. Para el 3er año, estaba completamente integrado en nuestra familia de una manera que se sentía milagrosa, dado dónde habíamos comenzado. El toque en mi puerta llegó en una mañana ordinaria de sábado, cuando estaba calificando papeles en la mesa de la cocina. Rebeca respondió y regresó, viéndose confundida. Alguien llamado Ricardo Ashford está aquí para verte. ¿Debería decirle que se vaya? Sentí mi estómago caer. ¿Qué quiere? No dijo, solo preguntó si tenías un momento. Observó mi cara cuidadosamente. Puedo decirle que se vaya al diablo si quieres. Lo consideré, pero ganó la curiosidad. Hablaré con él. Mantente cerca en caso de que trate algo. Ricardo Ashford estaba parado en mi porche, viéndose más viejo de lo que recordaba. Aún ropa cara, aún esa aura de poder controlado. Pero algo había cambiado. Se veía cansado, tal vez incluso triste, aunque eso podría haber sido mi imaginación proyectando humanidad en un hombre que se había probado incapaz de tenerla. David, me saludó. Gracias por verme. Tienes 5 minutos. Crucé los brazos. ¿Qué quieres? Quería disculparme. Lo dijo rígidamente como si las palabras dolieran al salir. Por lo que le hice a Diego, por usarlo para lastimarte. Fue cruel e innecesario. Y he pasado los últimos 3 años arrepintiéndome. Lo miré tratando de encontrar el ángulo, la manipulación escondida en la disculpa.
¿Qué trajo esta conciencia repentina? Mi hija. Miró hacia abajo. Tiene 15 años. Inteligente. Enojada conmigo por todos los matrimonios. Todo el tiempo que no pasé con ella. Descubrió sobre Diego de alguna manera y me preguntó por qué había abandonado a mi hijo. Le dije que no lo había hecho. Que él había elegido irse. Me mostró sus redes sociales. Todas las fotos de él con tu familia. Sonriendo. Saludable. Y me preguntó si alguna vez lo había hecho tan feliz. Y no pude responder. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. Me di cuenta de que había tomado a un joven que estaba llorando y vulnerable, y lo había convertido en un arma. Lo usé para probar algún punto sobre mi superioridad sobre ti. Luego lo descarté cuando dejó de ser útil. Mi hija me llamó monstruo. No está equivocada. Dejé que el silencio se extendiera. Ricardo se movió incómodamente, no acostumbrado a espacios donde sus palabras no llenaran cada hueco. Finalmente, hablé. No estás aquí por perdón. Estás aquí porque tu hija se avergüenza de ti y estás tratando de arreglar tu imagen. Tal vez, encontró mis ojos, pero eso no hace que la disculpa sea falsa. Los lastimé a ambos gravemente a propósito, y necesito reconocerlo. Casi lo mataste. Las palabras salieron frías. Tus juegos lo pusieron en un hospital psiquiátrico. Podría haber muerto porque querías probar que eras más importante que yo. Lo sé. La compostura de Ricardo se quebró. Sé lo que hice. No te estoy pidiendo que me perdones. Estoy preguntando si puedo escribirle a Diego para disculparme directamente, para decirle que lo que pasó no fue su culpa. No, lo dije firmemente. Está reconstruyendo su vida sin ti. No puedes volver ahora y alterar ese progreso porque de repente te sientes culpable. Soy su padre biológico. ¿No significa eso? No significa nada. Lo interrumpí. Comparten genética. Eso es todo. La paternidad es aparecer, quedarse, elegir a tu hijo cada día, incluso cuando es difícil. No hiciste nada de eso. Lo trataste como propiedad. No tienes acceso a él ahora solo porque finalmente desarrollaste una conciencia. Ricardo se veía como si lo hubiera abofeteado. Solo quiero hacer las paces. Haz las paces dejándolo en paz para siempre. Esa es la única cosa que puedes darle que tenga algún valor. Di un paso atrás hacia mi puerta. Tus 5 minutos terminaron. No vuelvas aquí. No contactes a Diego. Sigue con tu vida y deja que él siga con la suya. ¿Alguna vez pregunta por mí? La pregunta me detuvo. Consideré mentir, pero la verdad parecía más poderosa. No, no lo hace. Eres un capítulo que cerró. Tiene demasiado bueno en su vida ahora para desperdiciar energía pensando en ti. Algo en la cara de Ricardo colapsó. Asintió lentamente y se giró para irse. Luego se detuvo. Para lo que vale, eres mejor padre de lo que jamás seré. Diego tuvo suerte de tenerte. Tienes suerte de tenerme. Corregí. Tiempo presente. Porque aún estoy aquí, y siempre estaré. Ricardo caminó a su coche sin mirar atrás. Lo vi alejarse y no sentí nada. Sin reivindicación, sin satisfacción, solo una conciencia sorda de que permanecería roto de maneras que el dinero no podía arreglar. Su hija probablemente también se daría cuenta eventualmente. Entré y encontré a Rebeca esperando. ¿Qué quería? Absolución que no merece. La acerqué. No le digas a Diego que vino. No necesita saberlo. Asintió contra mi pecho. Tus niños están discutiendo sobre de quién es el turno de poner la mesa. Probablemente deberías ir a mediar antes de que inicien una guerra. Mis niños. Sonreí por lo naturalmente que lo dijo. Los cinco. Me besó. Ve y sé, papá. Fui al comedor donde los gemelos estaban involucrados en un debate acalorado sobre justicia y turnos. Natalia estaba leyendo en la mesa, ignorándolos completamente. Diego debía llegar a cenar en 1 hora, trayendo a su nueva novia que aún no habíamos conocido. Solo otra noche de sábado, solo familia haciendo lo que hacen las familias. Y en algún lugar de la ciudad, Ricardo Ashford se alejaba de la vida que había destruido y del hijo que nunca había conocido realmente. No oraba frecuentemente, pero esperaba que su hija estuviera bien. Esperaba que encontrara mejores figuras paternas que él. Esperaba que entendiera que la biología no te ataba a personas rotas si eras lo suficientemente valiente para alejarte. La puerta se abrió, y Diego entró temprano, novia a su lado. Era bonita con ojos amables y una sonrisa nerviosa. Diego la presentó como Amanda, y estrechó las manos de todos mientras los gemelos inmediatamente comenzaron a hacer preguntas inapropiadas sobre si le gustaban los videojuegos. Rebeca la rescató mientras Diego me apartó. Gracias por esto. Hizo un gesto hacia la casa, la familia, el ruido y caos de preparación de cena de sábado, por dejarme ser parte de esto otra vez. Siempre fuiste parte de esto. Lo decía en serio. Incluso cuando no estabas aquí, siempre fuiste mi hijo. Me abrazó rápidamente y se unió a Amanda en la cocina donde Rebeca la puso a trabajar cortando vegetales. Los gemelos estaban poniendo la mesa ahora, aún discutiendo, pero haciendo la tarea. Natalia había abandonado su libro para interrogar a Amanda sobre su trabajo. Caos familiar normal antes de la cena. Me paré en la puerta y observé a mis hijos, biológicos, adoptivos y recuperados, llenando mi casa con ruido y vida y amor. Pensé en el niño nacido hace 27 años que había sostenido en un cuarto de hospital mientras susurraba promesas sobre protección y amor. Sobre el hombre que se había presentado demandando dinero que no daría. Sobre el hijo que había sobrevivido y reconstruido, y me había elegido otra vez. Rebeca captó mi mirada y sonrió. Preguntó sin palabras si estaba bien. Asentí y me uní al caos, ayudando a los gemelos a terminar la mesa mientras Diego contaba alguna historia que hizo reír a Amanda. Esta era la paternidad. Este amor desordenado, complicado, a veces devastador, siempre vale la pena que no se preocupaba por el ADN, que sobrevivió al rechazo y reconstruyó después de la devastación que siguió eligiendo, y eligiendo, y eligiendo, hasta que la persona que amabas finalmente te eligiera de vuelta. Cuando nos sentamos a comer, Diego alcanzó mi mano durante la oración, un pequeño gesto familiar, de la misma manera que había sostenido mi mano cuando tenía 5 años, y tenía miedo de la oscuridad. Su agarre era más fuerte ahora, más firme, pero la confianza era la misma. Apreté de vuelta y dije un gracias silencioso a cualquier fuerza que nos hubiera traído de vuelta a este momento. Entonces abrí mis ojos, y miré a mis 5 hijos y mi esposa, y la mesa llena,
y la vida que había construido, y sabía con absoluta certeza que había dicho la verdad esa mañana, cuando Diego se presentó demandando dinero. Tenía 3 hijos, y a través del dolor y crecimiento y elección, Diego se había convertido en uno de ellos otra vez, pero no por la biología, sino por el amor, porque eso es lo que la familia verdadera realmente significa.